¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches a esta edición de Por Partida Doble de cada miércoles. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, Lucas. Bueno, me parece muy bien. Aquí ¿Me quiere estamos. contar qué tenemos esta noche? Lo vamos a hacer, pero por supuesto que ¿Cómo sí. no? Vamos a transitar los temas importantes de la ciudad. Enseguida vamos a hablar de la posibilidad de utilizar jarras de agua gratuitas a la hora de ir a cenar o de ir a almorzar. Es una muy buena iniciativa que ojalá, y de eso hablaremos, Lucas, me imagino, se extienda a distintos bares y restaurantes que tiene la ciudad. Así es, porque hasta ahora ha adherido uno al cual le han hecho toda una mención, es el Comedor Balcarce, allí de Brown y Balcarce, que ya históricamente venía facilitando un elemento que, además, no tiene que ver, Pablo, con atacar a la industria del envasado de las aguas gaseosas. Es simplemente ofrecerle a la gente el agua potable, el agua de canilla, y hasta incluso hay una justificación médica en algunos casos. Por ejemplo, gente hipertensa. El agua envasada tiene un porcentaje de sodio muy importante que el agua de la canilla no. De modo que en realidad, esa oferta también tiene que ver con la posibilidad del aspecto sanitario o de la salud de las personas. Así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, es uno de los temas que se discutió esta semana en la ciudad. Por supuesto que lo debatimos y lo charlamos en profundidad como hacemos en Por Partida Doble. No podemos, lamentablemente, separarnos de realidades muchos más terribles, importantes, impactantes en Rosario, que, Lucas, coincidirás conmigo, parece estar viviendo dentro de una olla a presión, ¿no es cierto?, a punto de estallar en cualquier momento. En materia de inseguridad, y a eso me refiero, los taxistas son en este momento protagonistas de algunos reclamos, pero por supuesto forman parte de lo que le sucede al resto de la sociedad rosarina. Fíjate vos que tan es así, la situación es de tal nivel de emergencia y de gravedad, Pablo, que yo lo comentaba, o por lo menos hacía esta lectura, no sé en caso si ustedes están de acuerdo, pero la medida de fuerza que ha dejado de operar de parte de los taxistas en materia del paro, que se largó ayer y terminó hoy a las 6 de la mañana, no tuvo tanta crítica y queja en los medios o tanto malestar o fastidio, porque en realidad, empieza a haber un nivel de legitimidad en torno a la inseguridad de los casos que se producen, que hasta incluso la gente, habiendo muchos quedado a pie, no tuvieron tanto nivel de reclamo hacia el sector como en otras veces, ¿no? Así que eso es un elemento, yo diría, más preocupante todavía, pero que lo marca. Bueno, se trata de 5 o 6 hechos por día que tienen como víctimas a taxistas, ya sea peones o titulares de licencias, en definitiva trabajadores que recorren las calles de la ciudad. Enseguida lo planteamos, incluso ante lo que estamos notando, ¿no?, que no se llegan a efectivizar algunas medidas que ya fueron votadas, aprobadas convenientemente en el Consejo Municipal, incluso desde hace años. Medidas de seguridad que tienden a paliar un poco esta crisis que estamos viviendo. Por supuesto que no es la resolución definitiva, esto que estamos mencionando, pero son cosas que deberían, con decisión política, llevarse adelante. Tal cual. Bueno, también vamos a estar hablando de una iniciativa que propone la concejal del caballerismo a propósito de exigirle al municipio que disponga de lugares debidamente adecuados, refugios para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta gestión ha hecho, mucha difusión de las políticas que tienen que ver con este sector o con promover la protección de la mujer en contra de la violencia, con el Instituto de la Mujer, pero la verdad, no sé si se han quedado a mitad camino. Pues se está reclamando ante situaciones de emergencia la protección del Estado en forma concreta, porque de nada vale, que se active un botón de pánico o que la persona tenga que ir a una comisaría si en realidad el vínculo o la cercanía del agresor lamentablemente sigue y la amenaza está latente. Así que vamos a hablar también de este tema. Bueno, ya que nombramos al Consejo, también ahí está en sus manos de los ediles rosarinos la posibilidad de que se apruebe esta cuestión que viene también desde hace tiempo discutiéndose, que no es otra cosa que llevar las mascotas, perros, gatos, a bordo de las unidades del transporte urbano de pasajeros en los colectivos. Y dijimos con Lucas, ¿por qué no ver cómo son estos receptáculos, estas jaulas que pueden, de acuerdo al peso del animal, y una medida que también se ha discutido, entrar a bordo de las unidades? Por lo tanto, le pedimos a la directora del Instituto Municipal de Salud Animal que venga con una jaula similar para ver, cómo sería el espacio a ocupar dentro del transporte urbano de pasajeros de distintos colectivos. Yo pongo esta postal, ¿no? Sí. 6 de la tarde, día de semana, regreso del trabajo, o si usted quiere, 7 de la mañana, ida entre la escuela más la gente que va al trabajo. Colectivos saturados por la no tan amplia frecuencia que tienen las unidades, con lo cual se llenan de inmediato. Metele 4 o 5 jaulas de mascota por unidad y
es un problema. A Sí. ver, con esto yo no quiero decir de que no haya derecho de las personas a poder, digamos, trasladar a sus pichichos o sus mascotas de la manera más fácil o más menos onerosa. Digo, me parece que en realidad hay que compatibilizar intereses, y si uno pone esa postal, Sí. le cuesta imaginar, ¿no?, que haya 5 o 6 jaulas con la gente colgada viajando de a pie en el colectivo, ¿no? Bueno, uno ha escuchado la posición que tiene la directora de Limusa, bueno, por supuesto lo ha escuchado también el autor del proyecto, Carlos Cosia. Yo, ¿sabés qué haría, Lucas? Si esto se concreta, vería el desarrollo de Por esta supuesto, iniciativa por supuesto. para discutirlo en función de lo que pase realmente a bordo de las unidades, ¿eh? Porque uno puede imaginarse muchas cosas, por ahí hay muy poca gente que utiliza este servicio, no sé, pero Bueno, vamos a discutir. En vamos casa se vuelven locos Se con vuelven esto, locos, sí, es sí, tremendo. sí, estalla, es verdad. Bueno, vamos entonces a darle desarrollo al primer tema, Pablo. Dale, Hacía vamos. referencia al tema del derecho de jarra. Lo saludamos al doctor Aníbal Facendini, es representante de la Asamblea por los Derechos Sociales. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Tanto tiempo. Gracias Acá por venir. andamos. Un luchador de las causas nobles, así se lo Bueno, ha gracias. bautizado varias veces. Muy amable. Bueno, en este caso, básicamente, ¿cuáles son los argumentos, no? Por lo cual, Rosario empieza a ser pionera de esta movida. Sí, desde la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, que soy titular, junto con la Asamblea por Derechos Sociales, como bien mencionaron ustedes, y también tengo que mencionar todas las entidades que están apoyando esta actividad. Es la Defensoría del Pueblo de la provincia, el doctor Raúl Broglia por Rosario Central, que también después van a incorporarse los de Ñul, lógicamente, como así también la empresa pública ASA. El Arzobispado de Rosario terminó ayer de el Monseñor Eduardo Martín, de apoyar y difundir en los 95 colegios que tiene bajo el ejido del Arzobispado, como así también en todas las parroquias. Es este tema del derecho de jarra que tanta y bienvenida repercusión ha tenido no solamente en Rosario como un hecho inédito, sino a nivel nacional, porque hoy como derecho focalizado y autónomo no existe en ningún lado de la Argentina y en la región. Sí existen aproximaciones, pero no como derecho autónomo que yo me siento en un bar o en un comedor o un restaurante y que tenga el derecho a tomar una jarra de agua corriente, potable y gratis. Es decir, porque nosotros cuando lo evaluamos en la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, lo evaluamos y lo analizamos como una institución socio-jurídica, como un derecho humano, como es el acceso al agua potable, un derecho humano concretizado en la cotidianidad de la gente. Y lo que veíamos es la queja, inclusive que hemos recibido otrora, en otras situaciones, donde la gente no podía y no puede acceder en muchos bares de Rosario y comedores a agua corriente, es decir, vos tomás el primer vaso, tomás el segundo vaso, el tercer vaso, que obviamente no es responsabilidad del mozo, y al tercer vaso te miran mal y dice, bueno, señor, tiene que comprar tal cosa, pero yo ya estoy consumiendo, lo que quiero es tomar agua corriente, algo tan obvio, tan palmario, pero que parece que es increíble y hay que connotarlo. Aparte sucede esto en barrios de París, en zona de Barcelona, en zona de Nueva York, que la gente tiene derecho a tomar en el café de la P o en otra zona en París. Me siento, tomo un café y pido una jarra de agua corriente, potable, gratis. Aparte yo consumo, estoy consumiendo algo, ya sea con un sándwich, una comida o un café. Esto tan elemental, estamos con un planteo proactivo desde el punto de vista científico y académico y de compromiso con la sociedad, con el apoyo inclusive del decano de la Facultad de Ciencia Política, Franco Bartolacci, como así también del rector de la Universidad Nacional de Rosario, es lograr un gran cambio cultural, que es lo que hablábamos ayer con el arzobispo Eduardo Martín, y tratar de ir poco a poco en esta etapa que es cultural para plasmarlo en una cuestión normológica, es decir, normativa, pero en esta etapa estamos muy concientizados en la cuestión cultural. Así como se logró que la gente dejara de fumar en lugares cerrados, cuando se viajaba en colectivo urbano, claro, había gente que fumaba, o a larga distancia, también creo que entre todos los rosarinos y en Santa Fe vamos a lograr que exista la jarra de agua. Hay que instalarlo como una cuestión cultural, en definitiva. Totalmente. Digo,
Bueno, quizás obtengan el apoyo, que no sé si ya lo tienen, de la Municipalidad de Rosario. Había cuenta de que la intendente está volviendo de Estados Unidos, donde ha ido a trabajar y a pasear con sus hijos. De paso, ella volvió de Nueva York, quizás lo vio y puede sumarse a esta iniciativa. Más Estamos allá gestionando una entrevista con la intendente, damos por descontado que tiene que apoyar. Bueno, esto, quizás Pablo, lo vio ahora, imagino, por eso ¿no? lo marco. Sí. Digo, hasta ahora tiene el apoyo de un solo local y en todo caso, ¿pueden sumarse más? ¿Cómo están trabajando? La idea es que se sumen otros locales, de los tantos que hay, tanto de bares, comedores y demás, pero en esta etapa ir sobre bares y comedores emblemáticos por la repercusión cultural que ello tiene. Por eso no fue casualidad haber tomado lo del vómito. Comedor Balcarce, que se llama popularmente. Sí, discúlpeme, porque, bueno, popularmente se llama... Sí, está bien. Están comiendo en casa, no importa. No, bueno, es el local ubicado en Brown y Balcarce. Sí. Quiero agradecer, si me permiten, a los Santarelli, que son los dueños del comedor Balcarce, llamado El Vómito, que ellos mismos no se ofenden cuando... Pero se come muy bien, que quede claro, se come muy bien. Claro, está claro. Te digo por las dudas. Pero así que quiero agradecer mucho tanto a Fernando como a Eduardo Santarelli por esta actitud y compromiso cultural con la jarra. Aníbal, ¿no? Hay un presupuesto, hay una idea que es que en gran parte de la facturación por cliente o por mesa tiene que ver con la bebida. Ajá. Si se saca un porcentaje por el postre, se le sobrecarga un importe y también por la bebida. Por eso se impone en la carta el tema de la bebida, ¿o no? Bueno, es complejo lo que dijiste, pero... Digo por el tema de la resistencia que puede generar, sí. Porque a lo mejor se saca, digamos, un porcentaje de recaudación por el plato, pero también por la bebida. Claro. Si yo me pido una bebida sentado en un restaurante, no me va a salir lo mismo que en el kiosco de enfrente, digamos. Así es. Pero también, así es lo que voy a contestar. A ver. Es la cuestión que culturalmente está demostrado por los estudios que hemos realizado que no toda la gente que vos sos el dueño de un comedor, no toda la gente que se sienta va a sustituir automáticamente, más allá de mi deseo, el agua por alguna sustancia gaseosa que tome o envasada. Lo que nosotros queremos de una posición proactiva es que exista la alternativa libre de acceder al agua corriente, potable y gratis. Esto es lo que nosotros queremos. Lo cual no significa, insisto, que en el consumo la gente sustituya automáticamente, milagrosamente, lo que venía tomando, ya sea en cualquiera de las bebidas envasadas, por el agua. Con lo cual, la Cámara Gastronómica, con quien vamos a tener un diálogo junto con el arzobispo y toda el Ministerio de Trabajo, que también apoya esta actividad, que es la doctora Nora Ramírez, es tener una charla de diálogo con la Cámara Gastronómica y explicarle que esta cuestión es para sumar, no es para restar, y es para plantear una alternativa para el comensal de libertad de poder decir tomo agua corriente y no es otra cosa, es decir, no va, insisto, a sustituir de un día para el otro otra bebida, con lo cual evitamos ese análisis que podemos tener todos, que algún comedor va a tener una merma económica o algo por el estilo. Bueno, habría que ver también con el paso del tiempo. Bueno, recién hablábamos de estas jaulas y los perros a bordo de los colectivos. Me parece que en la práctica se pueden analizar mejor las cosas, ¿no? En todo caso, cómo incide en la facturación, cómo puede llegar a incidir esto en la facturación del restaurante, ¿no? Una vez que está aplicada ya la medida. Y en todo caso, la gente de comedor Balcarce podría señalarlo. A ver, han perdido plata, ¿no? Está muy buena tu pregunta, Pablo. Bueno, si tomamos el ejemplo del comedor Balcarce, para no decir vómito, ahí ellos han demostrado científicamente o empíricamente, más que científicamente, que no han tenido pérdida. Al contrario, han habilitado gente que por cuestiones o económicas o por cuestiones de gusto se han incorporado a ir al comedor Balcarce, porque no toman otra cosa más que agua. Ahora, si vos lo obligás a que tengan que tomar una bebida envasada, dejaban de ir a comer. Sí, en cambio, ahora van a comer, claro, y toman agua corriente de la del río Paraná potabilizada. Explícanos esto, ¿no? Yo lo decía al comienzo y vos tenés más argumentos, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene hipertensión y que los niveles de sodio se los tiene que estar cuidando bastante. Claro, por ejemplo, en el agua envasada puede llegar a tener 600, 700 microgramos por litro, ¿no? Sale sodio. En cambio, en el agua, estoy hablando del agua de Rosario, fundamentalmente, que es muy buena, el agua de Rosario puede llegar a tener 100 microgramos por litro, con lo cual los niveles de sodio y de afectación de la hipertensión es muy baja, con lo cual nos puede indicar
que cualquier médico que cuando uno va, lo primero, o una de las cosas que te dice es que no tomes agua envasada. Nosotros estamos lejos de plantear, no obstante esta aclaración, que esto es una cuestión, agua envasada sí, agua corriente, o agua envasada no, y agua corriente sí. Nosotros queremos plantear una postura proactiva, que exista la posibilidad libre del ciudadano de poder tomar agua corriente potable, como hacen el vómito, y a partir de la pregunta que me ha hecho Pablo, se incorporó gente a comer que antes no iba a comer. ¿Por qué? Porque voy a cualquier bar o comedor, pedís 3 veces agua, la cuarta vez te miran mal la cara y pasa vergüenza. Nosotros creemos que culturalmente es berreta, si se me permite una vulgata, o es de cuarta a aquel comedor, a aquel bar que no permita al ciudadano o ciudadana acceder a agua corriente potable gratis, cuando en otros lugares del mundo se está avanzando en ese sentido. Me parece que es hasta una cuestión hasta estética, si querés dejar un poco la ética de lado, de estética, y está bien estéticamente, valga la redundancia, de acceder, que la gente pueda llegar y acceder, insisto, al agua corriente potable. Además, me parece que no se van a poner nerviosos, creo yo, no sé si ustedes han hablado, y a eso voy, por ejemplo, con los locales del Paseo Pellegrini, digo, para mencionar un corredor gastronómico de la ciudad de Rosario. No creo, porque, a ver, si uno como cliente está dispuesto a ir a cenar afuera, ¿no? Y va a gastar determinada cantidad de dinero, no creo que incida en definitiva demasiado pedir o no una botella de algún, salvo que tomé, qué sé yo, 2 o 3 vinos con el agua, puede ser una diferencia, pero de alguna bebida envasada no creo que haya una diferencia tremenda. Por lo tanto, me parece que esta es una cuestión más cultural, de gusto, o de cuestión sanitaria, en todo caso personal, que otra cosa. Claro, y aparte de una cuestión hasta prejuiciosa de parte de algunos actores puede existir, con una supuesta pérdida económica que, insisto, no tiene entidad. Hay lugares en el país que son aproximaciones, que se dan agua corriente, que no son la mayoría de los comensales, no es que van 100 quieren tomar agua corriente potable. Es un grupo, y lo que nosotros queremos es que se le permita a esa gente tomar agua corriente. Por eso vamos a tener un diálogo no solamente con la Calle Pellegrini, sino con la Cámara Gastronómica, que en los próximos días la tendremos, y que Rosario sea digamos, una entidad cultural del derecho de jarra para el país, que esto es lo que queremos. Bien. Está planteado el tema, te agradecemos un montón por estar esta noche realmente, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y la verdad que si hace falta, porque van a hablar concejales, algún tipo de instrumento normativo, me imagino estarán algunos tomando nota para que esto tenga impulso también desde el legislativo local. Claro, ¿no? Y esa es la idea, después terminar en una cristalización normativa donde el derecho siga al hecho, ¿no? Primero queremos generar culturalmente y después haríamos el ordenamiento normativo, y de lograr que a partir de la norma la persuasión de que exista la vigencia del derecho a jarra. Bueno, con el respeto que me merecen los concejales de Rosario, se han hablado de la sal, sí, la sal no, los perritos arriba del colectivo, ¿por qué no tratar este tema? Estamos hablando de lado. Aníbal, un gusto realmente, ¿eh? Un gusto para mí, y gracias a ustedes. Por favor. Nos vamos a la primera pausa, Pablo, ya volvemos con más temas. Segundo bloque, Pablo, de Por Partida Doble. Nos vamos a meter con un tema, por cierto, sensible. Vamos a abordar una vez más la problemática de la violencia de género. Tenemos una concejal que con buen criterio está exigiendo, yo diría implorando, que el municipio avance con políticas de contención real cuando se producen situaciones límite. Cuando la mujer está amenazada, está hackeada por el agresor y necesita recurrir a algún lugar. Bueno, de esto vamos a hablar, ¿eh? Lorena Jiménez nos visita, gracias, muy amable. ¿De qué se trata exactamente esta iniciativa que plantea Lucas? Bueno, mira, en principio nosotros planteamos una batería de proyectos. El que salió aprobado ayer es bastante integral de todo lo que estamos planteando, y surgen todas estas cuestiones en base a trabajar con mujeres que son víctimas de violencia de género, y otro grupo de mujeres que ya están empoderadas y que están en otra situación y que son su red de contención en este momento. Y aclaro esto porque ellas encuentran la contención en la red de mujeres empoderadas y no en la figura del Estado. Entonces, analizando un poco el presupuesto, nos damos cuenta que, por ejemplo, los refugios, 2 refugios nada más que tiene la ciudad de Rosario,
en una ciudad en donde somos casi 1 millón de habitantes, en donde la cuestión de género está cada vez más palpable, más visible dentro de la sociedad, en donde hay cada vez más casos denunciados. Tenemos solamente 32 plazas en los refugios, en 2 refugios, reitero, para albergar a mujeres en estado de vulnerabilidad. No solo eso, sino que también tienen una partida presupuestaria asignada de menos de 200.000 pesos, lo cual nos lleva a sacar una cuenta que en 32 personas al año se le asignan 520 pesos por cada una de ellas, que llegan en una situación desesperada, generalmente con sus hijos, y que lo primero que pierden es su asistencia al trabajo, salen de su círculo habitual social, porque tienen que esconderse del agresor, y no tienen recursos económicos. Entonces, tampoco tienen siquiera, cuando llegan al refugio, lo mínimo indispensable para una higiene íntima. Lo digo esto porque además las mismas chicas se juntan entre ellas y hacen colectas entre ellas y te piden cosas para poder, hasta comida, han llegado a juntar para repartirse entre el grupo de mujeres que están trabajando. Lo cual nos parece una situación grave, es muy grave, sobre todo hoy por hoy cuando se está tratando una temática tan grande que creo que va a seguir recrudeciéndose, va a llegar a algún punto álgido en donde se va a tener que tomar alguna medida, y en ese sentido nosotros estamos tratando de seguir tomando políticas, como siempre digo, proactivas, tratar de evitar de llegar a la situación cúlmine para empezar a pensar qué es lo que hacemos. Dentro de este proyecto que nosotros estamos lanzando ahora también estamos hablando de los chicos dejan de asistir al colegio. La provincia tiene un programa de educación a domicilio que se utiliza mucho en las zonas alejadas, sobre todo en el interior, más en el interior de la provincia, en donde los chicos no pueden asistir a los colegios por las distancias. ¿Por qué no podemos implementar esos programas de educación a domicilio dentro de los refugios, que obviamente tienen una dirección que no se puede saber, justamente para proteger a la víctima, y evitar que los chicos pierdan la escolaridad? Y sobre todo, tratar que en una situación tan vulnerable y de extrema peligrosidad para ellos, tanto psíquica como física, puedan también seguir con su vida, tratando de construir su vida y tener la cabeza activa pensando en cosas que le pueden llegar a ser productivas y no, digamos, inmersos en una situación que realmente los trasciende por la edad y por la situación misma. Yo veo que está el Instituto de la Mujer. También visualizo que desde esta gestión de la doctora Fein se promueve, digamos, como que es una administración atravesada por la idea de promover políticas de defensa de género. Ahora, a criterio de ustedes, digamos, ¿es así o todavía falta un camino por recorrer? Mirá, para mí falta muchísimo para recorrer. Yo creo que están puestas las bases, quizás hay mucha buena intención, pero si desde el vamos las personas que están en el municipio, en el Ejecutivo puntualmente, que son quienes tienen que establecer las bases para que esto se desarrolle, como es el presupuesto, que son las que asignan las partidas presupuestarias, están asignando a 2 lugares puntuales que son elementales. El importe que te digo, me parece que ya desde el vamos no hay una concientización desde arriba hacia abajo. Como nosotros trabajamos con la base misma, el mismo día de la marcha Ni Una Menos, tuve que hacer una gestión personal para conseguirle refugio a una chica. Los 2 refugios estaban llenos. Entonces me ofrecen desde el municipio trasladarla a la ciudad de Coronda. Sola tenía que trasladarse a un lugar que no sabíamos dónde iba a estar, sin dinero, sin trabajo y en el estado de vulnerabilidad, porque estaba recibiendo amenazas de muerte del agresor. Obviamente que me negué. Me ofrecen una pensión en la zona sur de la ciudad, en donde también tenía que pasar la noche en la misma situación, sin compañía, sin alguien que la contenga, claro, y siempre a expensas del agresor que la puede... Porque ¿qué pasa? La víctima, al verse vulnerabilizada, generalmente vuelve a su casa, a su hogar, y vuelve otra vez al círculo vicioso de estar con el agresor. Por eso necesita tanto la contención. Conclusión, en este caso, las mismas chicas de la misma red se la llevaron y quedó a dormir en casa de una de ellas. Pero como yo te comento este caso, hay miles de casos que van pululando y necesitamos, que es otra de las cuestiones que también estamos planteando desde el Consejo, desde el bloque nuestro, hacer una mesa constante, una mesa permanente de seguimiento de políticas públicas en cuestión de géneros, en donde estemos involucradas tanto concejales como concejalas, el Ejecutivo y todas esas organizaciones que viven constantemente la problemática de la violencia de género, porque hoy por hoy es imprescindible. ¿Ustedes han notado que ha crecido la violencia
Sí, se nota muchísimo. Y te das cuenta las mujeres que están empoderadas, que ya tienen una situación de autosuficiencia, que ya han pasado por esa situación, y aquellas que están transitando sus primeros pasos en este tema. El otro día estuvimos en una jornada con un abogado que vino al Consejo Nacional de Mujeres, y una chica me cuenta, habrá tenido unos 35, 37 años, tengo un cumpleaños el viernes, y mi esposo me dijo, no vas bajo ningún punto de vista. Si vos vas, yo voy con vos. Pero son todas mujeres, le decía ella. Y él me dijo, no, de casa no te movés. Y yo no sé qué hacer, me decía. O sea, quizás a las mujeres que somos 100% independientes nos cuesta entender. Pero ella me lo planteaba como una situación de vida porque ella quería ir a disfrutar con las mujeres. Y me dijo, me voy a quedar porque no quiero pasar vergüenza. Si vos vas sometiendo a una persona desde ese punto de vista, llega a niveles en que nosotros no podemos llegar a darnos cuenta si no nos ponemos del lado de la víctima. Claro. Y yo creo que para empezar a darles una solución hay que ponerse primero del lado de la víctima y de ahí empezar a ver cómo articulamos las políticas públicas. Hablando de la falta de refugios, de la vulnerabilidad, imagino yo que esto atraviesa básicamente a las mujeres de menores recursos, además. Pasa que yo creo que es una corriente transversal en toda la sociedad, pero la gente que tiene recursos lo maneja de otra forma. No nos olvidemos lo que pasó en el crimen del country en Buenos Aires. Eso creo que fue un ícono en cuanto a una clase social alta que también posee violencia de género, pero se maneja de otra manera. Pero el resultado creo que es el mismo. En este caso puntual, son mujeres que no tienen recursos y muchas veces no tienen la formación como para saber qué hacer. Y muchas veces creen que no tienen el derecho. No tienen el derecho a pedir o a exigir los derechos que le corresponden. Entonces ahí donde el Estado tiene que estar presente para darse cuenta o para mostrarles de que no están solas y que tienen dónde recurrir y que no van a quedar sueltas, digamos, en la inserción a una nueva vida. Lorena, último párrafo de mi parte. A ver, en cuanto al enfoque de este tema, la gestión de la doctora Fein y el Instituto de la Mujer, ¿está mirando en tu criterio en forma acertada? Porque me hacía referencia a que en realidad también se busca que los hombres que golpearon por primera vez vayan como una especie de lugar de rehabilitación o se destine fondos para un sitio de rehabilitación para hombres golpeadores. Sí, se lo anunció hará 10 días aproximadamente, donde todas aquellas personas golpeadoras que no estén judicializadas tengan un espacio en donde vayan a recuperarse. Yo creo que leyendo un poquito no hay que indagar demasiado. Todos los profesionales que trabajan en violencia de género, todos te dicen que hasta que el agresor no pasa por situaciones de judicialización y se enfrenta solo al problema, a lo mejor desde la pérdida de la libertad o de otras cuestiones penales mucho más graves, no toma cuenta de su situación. Entonces, creer que voluntariamente una persona que agrede en su casa a su familia va a presentarse a hacer una rehabilitación me parece que es un poco infantil. Y además me parece que cuando no están concluidas todas las acciones, y terminamos de hablar de eso, para con los agredidos, la otra parte. Por eso digo, creo que primero hay que profundizar lo que es más, primero lo importante y después, hay que ir viendo las otras cosas. Sí, seguro. Bien, ha sido muy gentil por estar esta noche, te agradecemos mucho y ojalá pueda avanzar esta preocupación tuya y se pueda disponer de mayor capacidad. Creo que sí, porque es más que trasladar todo lo que las mismas víctimas de género nos están planteando, trasladarlo al ámbito público para que se puedan tomar medidas al respecto. Gracias. Ya está Dios Giuliano, concejal, para hablar enseguida sobre taxis y seguridad, Lucas. Sí, señor. Vamos a estar hablando tras lo que fue una medida de fuerza contundente y tras las posibilidades que ensaya el gobierno para tratar de ofrecer soluciones al sector. Ya volvemos. Bien, lo decía Pablo y avanzamos, a propósito de lo que ha sido, digamos, 2 jornadas calientes y con mucha información en relación a un rubro que es sensible, que es el de los taxistas, sobre los cuales una vez más se replica esta lógica. Pablo, avanzan los casos de inseguridad, se producen hechos, el sector decreta una medida de fuerza, las autoridades toman nota, rápidamente acuden a las reuniones, pero pareciera como una rueda que reproduce un ciclo del cual aparentemente no se puede salir. Bueno, de hecho, Lucas, ha habido disconformidad por parte del sector taxista después del encuentro que mantuvieron hoy en la sede del Ministerio de Seguridad, que queda en Gobernación, en definitiva, aquí en Rosario, en torno a las propuestas recibidas.
recordemos que hoy a las 6 de la mañana culminó una medida de fuerza por parte de los taxistas, pero esto no significa que haya nuevas. Y además con la participación de otros gremios, otros sindicatos de la ciudad. Tal cual, sí. El encuentro, agreguemos, se produjo a las 9 con las autoridades del gobierno provincial y las cámaras que nuclean al sector, también el sindicato, en donde se han ensayado una serie de análisis de la realidad que, en realidad, déjenlo a los periodistas hacer, en todo caso, algún diagnóstico, a los sociólogos. Los funcionarios lo que tienen que hacer es tomar cartas en el asunto y delinear una serie de acciones concretas y coyunturales para al menos ofrecer eso cuando los sectores van a exigir seguridad. Le vamos a preguntar al concejal Giuliano que nos visita. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué medidas se han tomado desde el Consejo Municipal para evitar este tipo de situaciones y en qué situación se encuentran hoy en día? Bueno, esto es parte del debate, ¿no? Un debate que, por lo menos para mí, ya había terminado en el 2008, incluso yo no era concejal. Ya hay una ordenanza que establece un catálogo de medidas de prevención en materia de seguridad en los taxis, ordenanza que surge a partir de un hecho de extrema violencia, algo que se fue reeditando cada vez que tuvimos un taxista muerto o una agresión muy fuerte contra el sistema de taxis y contra los trabajadores del taxi. Este mismo enero, en el mes de enero de este año, ustedes recordarán, con la muerte de Camilo, este taxista que solidariamente se acercó para ayudar a un compañero de trabajo que había presionado el botón de pánico y que se enteró primero él que la policía. También volvimos a decir y a discutir estos temas y a decir, mire, acá hay un catálogo de medidas que hay que cumplir. Y el municipio no puede ser una pata más de todo este sistema. El municipio no puede ser ocupar una silla en este debate y nada más que eso, coordinando las polémicas o las confrontaciones de intereses que son propias de cualquier rubro en esta materia. El municipio está llamado a gobernar y ha sido votado la intendenta para gobernar. Por lo tanto, lo que estamos diciendo desde enero es que ponga en práctica estas medidas, que tenga el coraje político de empezar gradualmente, si usted quiere, pero tiene que empezar a funcionar este catálogo, que algunas cosas, también lo quiero decir, ya están resueltas, como por ejemplo el tema del GPS. Pero está faltando el micrófono ambiental, la cámara que saca fotos a baja luz, está faltando la discusión eterna sobre, como ha dicho el jefe de policía, ¿no? La discusión eterna sobre el tema de de la barrera protectora o el blinde, que puede ser de policarbonato o puede ser también de chapa perforada. Esto, por lo menos a la noche, los taxis que circulan de 22 a 6 de la mañana deberían tenerla. Entonces hay cosas que hay que empezar a aplicar. Y el otro famoso tema, que está escrito, pero que la intendenta no se ha animado ni siquiera a empezar a ejecutar gradualmente, que es el tema de sacar el dinero en efectivo de los taxis. Discusión que se dio cuando fue el servicio de transporte. No solo la intendenta, porque a muchos no le interesa que se blanquee la recaudación a través de la tarjeta, ojo. Así es. Por el trabajador en relación a lo que se recauda, claro, y también para blanquear el sistema a nivel previsional y tributario. Acá hay un clearing de valores, ¿no? El tema del circuito comercial del taxi, el negocio del taxi, y la evaluación, hasta qué punto blanquear, no blanquear, la utilidad de tener el dinero en efectivo, el dinero fresco, pero el perjuicio que eso trae aparejado. Entonces, hay un clearing de valores en donde el que gobierna tiene que ordenar. Primero está la vida, después está la seguridad de los bienes de las personas, y después está la cuestión de cómo funciona el negocio del taxi. Y si hay que ayudar, como la misma ordenanza lo dice ya desde el año 2008, ¿no?, a gestionar estos sistemas de seguridad a través de líneas de crédito del Banco Municipal, también está previsto que se haga. Uh-huh. ¿Ustedes, Diego, notan resistencia por parte de algún sector taxista y también de la municipalidad, de ambos o solo de la municipalidad? No, yo creo que hay una polémica interminable, inagotable, sobre este tema, entre todos los sectores, gremios, agrupaciones, pero el municipio no es nada más que un coordinador del debate. El municipio es quien gobierna, en esto no podemos decir nada. No es una competencia provincial, claro. Esto es una competencia de la ciudad de Rosario, este es un servicio público de la ciudad de Rosario, acá hay una ordenanza que hay que aplicar. Claro. Es decir, me parece que han sido demasiado
condescendientes, no en el debate siempre es útil y valioso, sino en el coraje para tomar decisiones en una ciudad. Las decisiones políticas, ¿no? Bueno, pero eso se ha visto, y es cierto desde ese punto de vista, también en otros ámbitos, a la hora de incorporar bicisendas, de escuchar la queja de cada uno de los sectores, cuando hay resoluciones que hay que tomar, hay que tomarlas, ¿no? Porque son las definiciones políticas, más cuando uno pretende ser gobierno y debe hacerse cargo de eso, está clarísimo. Digo, la bicisenda de la calle Salta es un clarísimo ejemplo, bueno, ¿no? Claro, de escuchar a tantos sectores o tantos seres humanos como tiene la ciudad, increíble, ¿no? Se dilatan los tiempos y además se termina siendo un desaguisado tremendo, digo, con incorporaciones de todo tipo y parches de cualquier lugar. Aquí estamos con el servicio de taxi. El servicio de taxi está prestado por trabajadores que están de espaldas, que se meten en todos los recovecos de la ciudad, que ponen el cuerpo, que tienen obligaciones de determinados horarios, sobre todo los nocturnos, los matutinos, pero también los nocturnos. Si hay obligaciones legales de cumplir el servicio, y muchas veces, digo, una ciudad que sabemos que no tiene un plan de seguridad. Tampoco podemos pensar en seguridad para los taxis, seguridad para las farmacias, seguridad para los colectivos. En realidad, acá lo que falta es tener sobre la mesa un plan integral de seguridad en donde cada uno sienta que hay alguien que está cuando usted no está o cuando usted está en riesgo. Si esto es lo que está faltando, estamos esperando ahora en este tramo, yo diría de transición, una transición extraña, porque es una transición hecha dentro de los mismos gobiernos. Estamos necesitando que anticipen medidas, que no esperen hasta el 10 de diciembre, que se anticipen las cosas, y que a partir de esto, digo, el servicio de taxi, en el tema del dinero en efectivo, muchas veces funciona como la caja chica de la delincuencia. Es decir, en algunos barrios, la forma, barrios, centro, donde usted quiera, la forma más cercana de conseguir un dinero en efectivo es robarse un taxi. Entonces, esto tenemos que empezar a analizarlo. Son a veces cajeros automáticos móviles. Entonces, lo que tenemos que realizar de una manera muy rápida es gradualmente empezar a sacar el dinero del taxi. Y yo el otro día se lo explicaba a algunos, ¿no? Porque escuchaba algunas opiniones incluso de los comerciantes. Cuando un comerciante decía, mira, mi abuelo no quería poner el póster. Decía que no, que eso es cosa que no se entiende. Y los nietos dijeron, vamos a poner el póster en el negocio. Y la verdad que empezó a funcionar mejor y comercialmente. Yo creo que también hay que convencer a buena parte del sistema de servicio público de taxi de que va a ser un buen negocio incluso para ellos tener otras formas de pago que no sea el dinero en efectivo contante y sonante. Si bien no podemos ser ingenuos, y acá hay todo un debate respecto de blanquear o no el manejo de la cuestión, mire, tenemos que empezar a pensar en una ciudad que cada día esté más en blanco, que cada día tenga más seguridad y que estas cosas no se escondan debajo de la alfombra. Diego ha sido muy gentil, ojalá se pueda cumplimentar lo que desde hace 7, 8 años debería estar, que es lo del tabique, divisor, nos referimos a eso. Que no, que el informe, que en realidad que el RENAR, que la calidad del... Bueno, Diego León, el subsecretario de Servicios Públicos, ha dicho que las aseguradoras no tienen en cuenta eso, entonces también eso lo complica. Venimos escuchando hace 7 años esto, es decir, se rechaza porque no reúne los elementos, digamos, el impacto que pueda rechazar la bala, pero que en realidad también habría otra alternativa, el habitáculo es muy chico. No ha habido decisión en esta materia o y la estamos pagando caro. Se la declaran nula o directamente se avanza, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O esta ordenanza se deroga porque es inaplicable o se rediscute algún aspecto concreto de aplicación y se la pone en ejecución porque sabe que esto no puede esperar más. No puede esperar más. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa después, hablamos de los perros, sí, en el último bloque de Por Partida Doble. Bien, Pablo, último bloque entonces. Vamos a hablar de las mascotas, en este caso, a ver si nos animamos los rosarinos a intentar, como decías vos, algo tan particular como la posibilidad de que los tenedores de mascotas los puedan llevar en los colectivos, ¿no? Proyecto del concejal Carlos Cosi. Tal cual, porque además el proyecto plantea, en el caso de que esto se convierta en ordenanza, un plazo piloto, un tiempo para ver cómo funciona el sistema. En todo caso, tampoco se trataría de una obligación in eternum que tengan los rosarinos que tengan mascotas y que pretendan abordar algún colectivo de transporte urbano de pasajeros. Tal cual, sí. Bueno, ya empieza a haber matices en el Consejo y
un nivel de resistencia importante que también algunos ediles, al posar su oreja sobre los medios de comunicación y que esto genera bastante crítica, empiezan a sacarle el apoyo o por lo menos dilatar los tiempos. Pero bueno, vamos a hablar con una funcionaria municipal a propósito de esto. Bueno, que tiene injerencia directa en las mascotas, porque es la directora del Instituto Municipal de Salud Animal, que nos ha traído además, ¿cómo se llama? ¿Canil? ¿Cuál es el nombre? Canil, caja transportadora, transporter, pero bien criollo le podemos decir caja de transporte. Caja de transporte, y así sería la que podría subirse a bordo de un colectivo, ¿no es cierto? Sí, Diana, quizás un poco más chica, más chica. Bueno, Diana Bonifacio está con ahí nosotros. Sí, Diana Bonifacio, perdón, directora de Limusa. Ahí entra un animal de ¿hasta qué peso? Y ahí entra un animal como de 10 kilos. Lo que pasa es que es una cajita grande y no tenés que llevar un animal de 10 kilos. Quizás la ordenanza prevé una caja de 50 centímetros, así que es más pequeña, donde entra como de un gato, un perrito chiquito de 7 kilos, 7, 8 kilos. Bueno, yo le voy dando argumentos en contra, como suele ocurrir a veces cuando hay que hacer cambios culturales. Dale, así lo hacemos entretenido. Y lo vamos derribando, ¿no? Bueno, ¿querés que hagamos una cosa? Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a ver cuál es la propuesta de boca directa de Carlos Cosia. Sí, señor. Tenemos preparado este informe que elaboró Canal 4. Dale. Va a ser una prueba piloto. Durante 6 meses se van a designar 5 líneas de transporte público, sobre todo aquellas que quedan cercanas a Limusa, para que los ciudadanos que quieran trasladar sus mascotas para hacer atenciones primarias o hacer esterilizaciones, lo puedan hacer en el transporte público. ¿Cómo es la ordenanza? Esto consiste en que deben llevar sus mascotas en una jaula de transporte o en un bolso de transporte. Van a ser mascotas menores a 8 kilos de peso. Y por supuesto, van a poder usarlo en todos los horarios que tenemos transporte público. Creo que estamos queriendo buscar algunas cositas que no van a modificar el espíritu de la ordenanza y el beneficio que van a tener todos los ciudadanos de poder trasladar sus mascotas. Y no solamente digamos que lo van a hacer hacia Limusa. ¿Por qué cuando un domingo vamos de visita a la casa de nuestra tía, no vamos a, tenemos que dejar una parte de nuestros afectos en casa porque no los podemos llevar? ¿Por qué no lo podemos llevar en un transporte público que perfectamente se lo merecen tanto las mascotas como los que usan el medio de transporte? La ciudadanía es un reclamo que lo viene haciendo hace mucho tiempo y como siempre digo, esto va a ser un beneficio para los que menos tienen, porque justamente son los que no pueden acceder a otros medios de transporte. Quiero decirles que en la ciudad de Rosario está aprobado el transporte público sin tamaños, eso no hay una ordenanza del tamaño para los animales lazarillos. Eso sí. Perdón, ¿el perro ocuparía un asiento o va con la dueña, con el dueño en los brazos, en la canasta? No, yo hice una demostración hoy en un canal local, tomamos el transporte público, esto va puesto en el lugar donde nosotros ponemos los pies y sobre eso ponemos, sobre nuestra jaulita de transporte ponemos los pies. No ocupamos ningún lugar, por eso justamente el transporte de la mascota no tiene ningún adicional en el costo. Porque si se aprueba la ley va a ser tu derecho. Era oportuno lo de Pablo, porque en realidad, entre las imágenes y la fundamentación del autor del proyecto, que no es otro que el concejal Carlos Cosia, uno ya empieza a tener cierta idea de lo que puede llegar a representar la autorización de esta normativa. Porque incluso creo que Diana ahora me dirá, piensa también eso, ¿no? A ver, habría que ponerlo en práctica, ver cómo funciona, cuánta gente puede llegar a trasladarse con perros también. Porque yo escuchaba a mucha gente, ¿no? Digo, no me voy a poner en contra de lo que piensan los rosarinos, porque la verdad es que la mayoría de las voces han sido justamente de críticas, pero tampoco creamos que a partir del día en que esto se ponga en práctica vamos a encontrar a bordo del 115, para decir cualquier cosa, 10 personas con caniles llenos de perros, bueno, un zoológico ahí arriba. Yo me hice esa idea, y sería bueno que nos diga, Diana, si va a ser así. Sí, es lo que comentábamos esta mañana, ¿no? Yo diría que primero dejemos de cantar un poquito la idea. Segundo, lo que contaron ustedes hoy, yo creo que Rosario con las mascotas se atreve a todo. No se olviden que Rosario es pionera en todo. Es ciudadana eutanásica, en tener un Limusa, que hasta ahora es el único en el país que tendrá sus cosas, pero es el único que existe. Es una ciudad terriblemente amigable con sus animales, en lo público, digo. Así que, bueno, lo del volumen es cierto. Yo me imagino 10 personas por día.
subiendo a un colectivo con Por una bien. mascota, porque Pero en no todas realidad a la vez. y no todas a la vez, y también escuchar bien lo que es la ordenanza, que es todo adentro del transporte, todo dentro de la caja de transporte, ni un perro suelto, ni un gato arañando, ni un perro babeándote, todo dentro del transporte, que es un perro de entre 7 y 8 kilos, y si está todo contenido ahí, no le veo no le veo la complicación, y sí le veo un costado muy amigable de la ordenanza. Decía Juliano fuera de cámara, perdón, a propósito del peso, así no se nos va el tema. ¿Por qué hasta 8 kilos? Porque si yo tengo una mascota de 10 que la quiero mucho, no la puedo llevar. Bueno, vos sabés que me encanta la pregunta, porque ahí es donde la gente también tiene que, a veces adoptás un perro y se te creció, o adoptaste un adulto y es O grande. la colectivera pone una balanza y no deja subir, digamos. No, pero vos tenés un transporte con una determinada medida, como te decía hoy, que es 50 por 30, y bueno, ahí entra un perro de esas características y punto. Y está bueno que la gente también comprenda que si no tiene auto, vive lejos de Limusa y demás, no compre ni acepte de regalo un pitbull de 35 kilos, que es el gran problema que tenemos hoy. Entonces, nosotros damos charlas a los pediatras que nos convocan a Limusa para prevenir accidentes en el hogar y cómo elegir una mascota. Tiene que ver con tu pregunta. Está bien. Ahora, Elijo una mascota que me permita hacer varias cosas. sí, caemos lamentablemente en la falta de controles. Se da en tantos ámbitos que la verdad es que ¿quién puede creer que esto, si hay alguien que cae con un pitbull en una jaula más grande, alguien le diga que no puede, como no va a haber nadie controlando, va a pasar? No sé, es que uno tiene todo el derecho de pensar eso. Sí, está bien. Yo pensaría después, lo ¿cómo bueno. hacemos? ¿Entendés? Tampoco se puede poner un inspector municipal, alguien de Limusa ahí en cada unidad, y después las cosas se van... Sí. Pero bueno, hay que apelar, por supuesto, a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Vos sabés que yo le vi la parte positiva de la parte sentimental y el cómo se aferra la gente a su mascota, el servicio que le puede provocar esto a la gente en resolverle un problema de salud de un ser que ya es parte de su familia. El transporte es todo un tema para la gente que tiene un perro. Así tengas el Limusa con los servicios gratuitos y una clínica que te atiende gratis en la Avenida Francia, no tenés cómo llevarlo. Vos viste que yo doy mi teléfono al aire siempre y me llaman para que Limusa le vaya a buscar el perro porque lo encontró y quiere hacerlo curar. Y la verdad que no tenemos ese servicio de puerta a puerta, sería el colmo. Pero te quiero decir que tienen toda la disposición, pero se abatatan, o hay gente mayor que no puede. Tenés que pararte un día en la puerta de Limusa y ver de las 300 personas que entran por día o más, no tenemos mucho el control, pero son 40 consultas a la mañana, 70 personas a esterilizar, un montón de cosas. Hoy llegó una señora con un andador y ella no se podía mantener mucho en pie. Obviamente se la asistió, pero ella tuvo toda la voluntad de ir, pero hay que facilitar otras cosas. Y un taxi de mascotas es caro. Y aparte otra cosa, que denme un segundo para decir esto. El Limusa está desvinculado de todos los servicios de taxi de mascota privado que además ofrecen turnos. Hemos tenido un problema serio en cuanto a que se ha comercializado el transporte y el turno. Nosotros no le damos turnos a los taxis de mascotas. Ni siquiera operamos a los perros que están fuera de la ciudad de Rosario ni los gatos. Tuvimos un entredicho fuerte con los transportes porque sacaban los turnos y venden su servicio como si el Limusa además negociara los turnos. Les pido por favor, el Limusa no cobra absolutamente nada y ni da nada por ningún lugar que no sea el teléfono o el mostrador, porque ya que estamos hablando de tema de transporte, no queremos que se confunda el comercio del taxi con el turno que da Limusa, que es limpio, la gente del mostrador, en el teléfono o en internet, y no estamos ligados a ningún transporte privado. Bueno, eso está bien. A propósito de traslado de transporte, ¿no? La ordenanza pretende facilitar, mediante un sistema muy barato que sea el transporte, llevar la mascota hasta Limusa. ¿Cuánto sale concretamente la caja? ¿No? Para tener una idea, a lo mejor... Sí, tenés muchos precios, pero desde 200 pesos se puede conseguir un transporte. Es accesible. Es accesible. Y otra cosa que me olvidé decirles hoy, la gente fabrica sus propias jaulas. A veces no tienen acceso, y con los canastos y con un montón de cosas seguras y con cosas que se compran en las casas de plástico, fabrican eso y además usan bolsos, que son bolsos para mascotas, pero que tienen la seguridad del cierre. El animal va tranquilo, respira bien y también está el límite físico. ¿Este no sería el único aceptado por la ordenanza? No, por lo menos lo que dijo Carlos en las notas es que también estaría aceptado el bolso para mascotas. Ajá. ¿Y existe? Es un... Sí, muchísimos modelos, tenés animal print, no lo que vos quieras. Claro, pero no es un bolso cualquiera donde uno coloca una mascota, si es un bolso especial. No, por eso se aclara, son bolsos para mascotas que tienen un cierre, porque además un cierre hermético de un gato dentro de una mochila no la va a pasar bien en un viaje.
Bueno, pero por eso no hay, digamos, contacto entre el resto del pasaje No hay. en ese bolso y... Según lo que entiendo de lo que vengo leyendo, Claro, ¿no? Ahora la Sí, prueba sí. piloto dirá y... Vos, Diana, hablaste, digo, consensuaste esto con Carlos, consultó a ustedes como autoridades No. en la materia municipales. No, ni Carlos ni ningún concejal. Ah. Después ya me acostumbré, al principio me enojaba un montón. Ajá. Pero cuando llegaban a Limusa ordenanzas que involucraban a Limusa, a la universidad de donde soy docente, y yo decía, ¿cómo hacen esto? Y no le preguntan a Limusa. Después me dijeron que no se preguntan a las instituciones, que se votan los proyectos, que bueno, será una forma. Y después, yo la verdad que a eso le daría una vueltita. Pero bueno, hay que después consensuar. Y otra cosa, cuando voy a decir lo de los controles, me hace ruido esto. Maximiliano Marc y su perro Bandit, que son mis amigos, han tenido infinitos problemas hasta que Maxi la peleó solo y consiguió la ley de perro guía A y nivel- toda su sí. Ha circulación. venido este programa varias veces. Y ha venido, Sí, y sí, hemos sí. ido juntos a todos lados, y son adorables los dos. Pero digo, va a faltar un cachito de educación para que el que está manejando el colectivo o un usuario no se tome el atrevimiento de echar o impedirle el ascenso a un sistema así, si es que ya está aprobada la ordenanza, por supuesto. No, que de no hecho, pase yo le eso. digo, ustedes no saben la cantidad de animales que viajan en colectivo y nadie lo sabe. A ver. Y claro, Y van me escondidos en el gatito, bolso, en la cartera. Ah, el gato sí. envuelto, el Más gatito, claro. el cachorrito, Limusa, llega un montón de gente en Claro. colectivo, porque bueno, es la desesperación de que su mascota sea atendida. Yo por eso creo que esta ordenanza es amigable, que hay que darle tiempo como todas las cosas, que hay que dejar que decante la idea y que la gente no se ponga tan Y rápidamente. por ahí, claro, a veces ese gatito, ese perro chiquito que viaja en algún bolso, el resto de los pasajeros lo ven y nos dicen, bueno, Nadie eso No, forma yo parte iba de a hacer un convivencia, me chiste con el imagino. tema de- No, de que el gato Pero- viaje en No, colectivo, no pero hagamos no chistes de los hagamos gatos No, en no, todos los no. programas. Pero Sí, ya, seguro- Tengo chistes de Caemos en el lugar común. Pero no, es también la gente. Sí. Bueno, por ahí eso sirve como ejemplo. No sé, la gente ve por ahí una mascota chiquita en un bolsito Sí. y no dice nada y el colectivero tampoco dice nada. Y no te olvides, Puede ser. Rosario es la ciudad del perro y del gato, es la ciudad más mascotera de la ciudad. ¿Puede del contagiar país. enfermedades hacia un animal o la saliva? O algo La así? saliva no va a salir de ¿Qué ahí. pasa si el animal hace sus necesidades en ese momento? Y bueno, sí, va a pasar, va a haber olor. Eso va a pasar. ¿Queda todo eso en la caja o en el bolso? No, obviamente. Queda ahí, lo que pasa es que... No, a ver, bueno, el líquido no, se cae de ahí. no, porque tiene un zócalo. Pero eduquemos al dueño, Que lo haga hacer antes de viajar. que lo haga hacer o que lo Sí. tenga en ayuna. Los animales que van a esterilizarse a Limusa van todos en ayuna. No, a veces fíjate. hay gente que, bueno, que Bueno. huye a un animal, que puede estornudar, Sí. que puede... Bueno, también Eso. Entiendo. no nos pongamos escatológicos, No, pero no. también en el No, 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 colectivo no, pero de verdad. pasan un montón de Sí, cosas, digamos. yo Así sí, que, eso es Sí, cierto. eso también. Sí. No, pero bueno, van a surgir un montón de cosas. Los que trabajamos con animales sabemos que lo que es 1 más 1 nunca nos va a dar 2 con los animales. Siempre va a haber la tercera posibilidad, la cosa que nunca te imaginaste. Pero bueno, Sí, buena no, voluntad. es un tema Buena tremendo, es un voluntad. tema polémico. Pero la verdad es que también yo Bueno, habrá que ver. estoy habrá que ver. convencido, sí, claro. Lo que pasa es que sí, hay otras cosas, hay prioridades, ¿no es cierto? Ay, pero me parece que esto no va a impedir que se hagan otras cosas. Bueno, buenísimo. Es Tiene mi que ser opinión así. porque, bueno, Yo estoy convencido que le tiene que ser así. facilitamos un servicio a la gente. Lo que pasa es que cuando otras cosas no se hacen y se hacen otras, y uno se vuelve loco. Digo, Bueno, ¿cómo- pensá que esto no ¿cómo le va a se resuelve quitar... primero prioritario? Bueno, Es pero muy esto no le va a quitar complejo. espacio a otra cosa que no se esté haciendo. Me parece, va. Quiero bueno, ser positiva. me han convencido de darnos el tiempo y la prueba piloto suficiente para Sí. ver si resulta. ¿eh? Sí, creo que hay Así que hacerlo. Veremos. Veremos. Gracias por estar esta noche, ha sido No, muy no, amable. ¿eh? Por supuesto, gracias a ustedes. ¿Nos estamos yendo? Sí, nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Por ahí venga alguna mascota también, aparte de nosotros. Hoy vino la caja sin animal adentro. Bueno, estaba haciendo mis cálculos Sí, mentales. ¿qué pensaba? Es probable que nos reencontremos dentro No, tenés razón. de 2 semanas. Tenés razón vos. Nos vemos dentro de 2 miércoles. Dentro de 2 porque el miércoles. miércoles que viene es el día de Rosario. Efectivamente, así es. Así que disfruten de la semana que viene. Nuestras caras van a ser vistas en 15 días. Así es. Chau. Bueno,